¿Qué tal, mi gente? Hoy estamos nuevamente en un podcast en esto que se llama Hablando Paja Con. Hoy tenemos invitados de lujo. Por este lado tenemos al doctor Eduardo Palencia Ramos, nuestro querido juez Daniel Corrales Oviedo, el doctor Samudio Mosquera Palomeque y nuestra directora del programa de Derecho de la Universidad Simón Bolívar, Patricia Guzmán González. El día de hoy vamos a tocar un tema que tiene mucho que ver con la justicia. Se llama la justicia restaurativa. Y tenemos grandes panelistas, por supuesto, y vamos a comenzar con la doctora Patricia. Primero las damas. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está, Jimmy? Excelentemente bien. Doctora, la justicia restaurativa para dummies, como diría el Chombo. ¿Qué nos puede decir acerca de la justicia restaurativa? Bueno, la justicia restaurativa es una figura jurídica que en Colombia ha tenido un bajo desarrollo en su implementación, se podría decir así, pero trae grandes beneficios para todo el que está inmerso en un conflicto jurídico, también en otro tipo de conflictos, hasta personales, sociales, familiares y demás. Se puede decir que si bien la justicia restaurativa tiene su arraigo desde la norma, también tiene aplicabilidad en todas estas esferas con buenos resultados. Oye, Samu, para ti la justicia restaurativa, rapidito ahí el concepto básico. La justicia restaurativa es la forma en cómo nuestros antepasados solucionaban sus conflictos. Hoy en día está normativizada, sobre todo en la parte del Código de Procedimiento Penal, artículo 431 en adelante, pero que, siendo honestos, en Colombia no se aplica, porque la mayoría de jueces o no la conocen o les da miedo aplicarla. Mierda, vamos a preguntarle al juez, ¿cómo te va a ti en tu despacho con la justicia restaurativa? Bueno, efectivamente la aplicación es mínima, pero hay que comenzar el desarrollo de la implementación de esta figura. ¿Por qué? Porque es cuando vamos a mirar la participación de unos intervinientes que están en conflicto para que puedan ellos mismos buscar la solución a las problemáticas que se les presenten. Es decir, ahí se conjugan unos pilares fundamentales, como por ejemplo, que ellos participen en la reparación, el agresor, en la reparación del daño que se le causa a la víctima y a la sociedad. Oye, Pale, ¿cómo te va a ti con el tema de justicia restaurativa? Un ejemplo de eso. Un ejemplo de justicia restaurativa no es más que cuando se busca que la persona que ha sufrido como víctima ha tenido una restauración, una restauración amplia. En ese orden de ideas, es una persona que, por ejemplo, tiene una atención psicosocial, que no solamente se deja como que se le va a entregar una indemnización, sino que esta persona también tiene un acompañamiento por parte del Estado. Y me ha gustado que desde ya, antes de que se hable del concepto de justicia restaurativa, ya se están haciendo unas implicaciones críticas. Mira cómo de pronto el doctor Samudio ya te habla de que no hay una implementación, ya la doctora Patricia también, y de parte del doctor Corrales pues te está hablando de que sí, efectivamente eso ocurre, y es que esa es una de las principales críticas. Entonces yo resumiría el concepto de justicia restaurativa en una restauración amplia que tiene la víctima y cuya implementación ha sido, sí, en algún sentido ineficaz. Oye, mira, un ejemplo claro. Vamos a poner un ejemplo para poner más dinámica la cosa. Resulta que una señora va por una calle y pasan dos muchachos en una moto y uno de los muchachos se baja, le mete una arrastrada a la señora, se le lleva el bolso, ¿verdad? Y más adelante la gente lo atrapa a uno, le da su respectiva paloterapia y el otro logra escaparse. Ese que queda ahí detenido por la comunidad, que se lo entrega posteriormente a la policía, dentro del contexto de lo que estamos tratando, ¿cómo creen ustedes que sería la medida restaurativa a la víctima de ese suceso? Bueno, hay que aclarar que la justicia restaurativa no solo es para la víctima, también es para el victimario. Bueno, mira eso, ¿viste tú? Por eso es que dice que la justicia en Colombia está como está. Pero es que, Jimmy, vamos a tocar un punto que aquí el doctor
Zamudio muy bien lo afirma, que no solo opera para la víctima, sino también para el victimario. Pero es que resulta que en la ideología del juez y de la sociedad quieren la paloterapia, quieren el castigo siempre para esa persona que comete un delito. Es que el palo corrige. El palo corrige. Efectivamente, permítame, doctora, efectivamente cuando tú ponías el ejemplo, yo es la misma mente del juez que me traslado y dejo a un lado la justicia restaurativa y yo digo, es aplicar la sanción correspondiente, ¿verdad? Porque ya uno tiene como que la mente diseñada para aplicar en la ley. Estos son conceptos nuevos y aquí es donde nosotros tenemos que destrabar ese pensamiento antiguo, ¿verdad? Para llevarlo en un momento determinado a aplicarlo desde los casos más simples a los casos más difíciles. Es decir, aquí empezamos a reconocer ya los derechos de las víctimas, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Pero juez, no nos olvidemos, juez, que en su misión, ¿verdad? Aparte de la postura que asume siempre la fiscalía, es que el juez quiere condenar. El juez quiere condenar a ese que comete el delito. Entonces, quizá a veces por ese ánimo de condenar, de pronto no se detiene en mirar los beneficios que tiene la justicia restaurativa frente a estos casos. Este es un diseño mental, estructural que tenemos todos los jueces, ¿verdad? Porque todavía, como estaban diciendo el doctor Zamudio, el doctor Palencia, la figura es nuevecita en el concepto como tal, pero ya lleva unos años bastante amplios que los estamos aplicando desde hace, creo que, o está implementado en el código desde hace más de dos décadas aproximadamente, 2004. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ha faltado aquí? Desarrollar, implementarla, quitar ese temor que tienen los jueces de generar el derecho, ¿verdad? Sino que seguimos la metodología antigua. Para estos casos aplicamos esta ley y nos olvidamos de la justicia. Yo me voy más allá, porque es que no solamente lo podemos tomar como la figura legal que se inició en el siglo XXI. Mire, desde la Constitución del 91 ya se está dando apertura a la justicia restaurativa. Oye, pero vamos a aplicarlo al ejemplo que yo coloqué para que sea facilito. No nos pongamos a hablar tanta paja. Voy a decir algo. Ajá. Miren, la justicia restaurativa no es nada más que volver las cosas a su estado anterior, reparando a la víctima y al victimario. Le quitamos los palazos al hombre. No, porque es que a veces ocurre que el agresor también ha sido víctima. Ajá, en este caso. A veces ocurre que el agresor, por falta de educación, por falta de oportunidades, por falta de todo tipo de cuidado, se convierte en victimario. Entonces tenemos que educar a toda la sociedad. Correcto, hay que educar a la sociedad para que no se cometan delitos. Lo que no implica la justificación. ¿Qué ocurre del delito, entonces? ¿no? No es justificación. Oye, ven acá. Los jueces, cuando hacen el estudio para imponer la condena, tienen que estudiar la parte positiva y la parte negativa del agresor, únicamente para condenarlo. No, pero fíjate, permítame decir algo. El doctor está metiendo que los jueces, nosotros tenemos un diseño estructural que nuestra justicia penal, por llamarlo así entre comillas, es rogada. Lo que tú pidas, el juez te concede. El juez no puede ir más allá de lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos de entrada hablar de justicia restaurativa si usted como abogado no me lo pide a mí. Pero un momentico. Se equivoca, doctor. ¿Sabe por qué? Porque el Código de Procedimiento Penal colombiano le dice a usted que hay unos estándares, ¿sí?, que usted tiene que manejar y contemplar y están señalados en el artículo 27 como principio, que antes de imponer la pena tiene que estudiar todo el aspecto de la persona antes de condenarlo. Y ahí puede aplicar justicia restaurativa. Entiendo que aquí hay una crítica directa al sistema judicial colombiano y a la concepción que se tiene de los jueces. Así es. Sin embargo, también hay que ver que estas personas que están acá son de carne y hueso. Claro. Es decir, él es juez, pero por supuesto tiene su ideología, tiene su estilo de vida, tiene una música que le gusta. Es que a veces nosotros creemos que los jueces son extraterrenales y vamos que son personas que sienten como nosotros. Yo me imagino que el doctor Corrales, cuando está en una plena audiencia y viene un violador, también le dan ganas de darle palo. Claro, por supuesto que sí. Así es. Porque él es un ser humano. Sin embargo, se guarda porque entiendo que tiene una vestidura. Y yo voy más allá de los jueces. Es la propia sociedad la que implica eso. Porque fíjate tú, dices, la paloterapia. Esa es la verdadera justicia. Hay un concepto social. Pero hay una pregunta, doctor Palencia. Ese violador que usted pone como ejemplo, ¿sí?, ¿no habrá sido violado también?
Oh, sí. no tendrá problemas de personalidad. Probablemente. No Es tendrá- que no, para allá, Pero ven para acá, allá, para allá vamos. El tema térmico social, por ponerle algún concepto a eso que es la gente en la calle siente, es que ella está aburrida de que, mierda, lo cogen Así y lo es. llevan, la policía se lo lleva y llega el policía y el man se salva. Hacia allá vamos. El tipo ya sabe que la protección de él es la policía, ya no le tiene miedo, sino que Así es. siente más confianza que el civil, el bandido, cuando llega el policía y ya lo Es capturaron. que Jimmy, para allá vamos. Y por eso desde que inicié dije, la sociedad, el colectivo no cree, se siente inseguro. Sí. Entonces ya no está creyendo en las instituciones, en este caso el Poder Judicial, la rama, ¿verdad? ¿Por qué? Como tú dices, resuelva el caso de la paloterapia, ¿verdad? Ujú. ¿Qué opera ahí? ¿Cómo opera la justicia restaurativa en este caso? Entonces ahí tenemos que ver qué hacemos con el que recibió los palos, los garrotazos, ¿verdad? Como castigo por su comportamiento, pero también qué hacemos contra esa persona que agredió, ¿verdad? Entonces hay que reparar y restaurar tanto lo que le pasó al uno como lo que le pasó al otro. Ay, ¿cómo se le Entonces volvemos a un tema muy esencial, ¿verdad? Entonces aquí la doctora lo que yo creo entender es que pone dos partes, la persona agredida y el agresor, pero también entonces hay otro componente que interviene, que es la sociedad, que es la que da palo. Entonces aquí triangulamos la situación y tenemos que concluir que nos hace falta cultura. Nos hace falta Definitivamente. educación Así para es. que nosotros podamos empezar a aplicar la justicia restaurativa. Entonces, son unos componentes que no solamente atañe al Poder Judicial, no solamente atañe a los jueces, no solamente atañe a los intervinientes en proceso, sino a todo el... Pero Mira, ¿quiénes aclaro deben una dar el doctor ejemplo? Corrales, doctora Patricia, es que para poder hablar de justicia restaurativa tenemos que hablar de una sociedad educada. No una sociedad violenta como la nuestra. Pero de ahí, Difícilmente puede hablar de justicia restaurativa. ¿cómo vas a hablar de sociedad educada si tienes un poder político que incita a eso? Porque nosotros tenemos desde el discurso político que eso es lo que necesita nuestra sociedad. Aquí nosotros tenemos en Latinoamérica ejemplos claros de personas que violan derechos fundamentales y que se dice, no, es que eso es lo que se necesita. Coloquialmente, un presidente con berraquera. Aquí Sí, importa poco porque eso- somos una sociedad incivilizada, Entiendo. inculta Puede- y falta de por educación. eso, cuando dice falta de educación, ¿cómo vas a lograr la educación de la sociedad si tienes poderes políticos que están incitando constantemente? Porque Pero- nosotros lo hablamos desde la academia, pero eso importa poco, hay que Doctor, decirlo así. doctor, Importa poco para el de externo. Pero hablamos de una sociedad educada, Sí, pero ¿quiénes deben dar el ejemplo? ¿Verdad? Sí, sí, Si no es la misma justicia, por eso se llama justicia restaurativa, la que tiene en su cabeza dar ese ejemplo y llevarle ese mensaje a la sociedad para que puedan creer en la justicia restaurativa, en que de verdad a través del diálogo, a través de todos los métodos de solución de conflictos, podemos tener un país sin violencia, que es lo que queremos. Pero nosotros tenemos una gran cantidad de leyes, ¿verdad? Nosotros tenemos leyes por donde queramos. Muy bonitas. Entonces, falta, muy bonita, pero falta una aplicación total. No nos interesa reglamentarla, no nos interesa desarrollarla. Es decir, las dejamos a un ladito y nos aplicamos solamente la ley tradicional. Entonces nosotros hablamos de justicia restaurativa, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros como personas? ¿Qué hacemos nosotros como sociedad? ¿Qué hacemos nosotros como academia para lograr implementar yo te todo respondo eso? esa pregunta y es lo que tenemos que hacer, y el doctor Palencia aquí es un experto en el tema. La sociedad, para que pueda aplicar justicia restaurativa, tiene que pensar primero en la paz. sí. Una paz estable y duradera. Y esa paz comienza por el perdón. Es decir, tenemos que educar a la sociedad para que aprenda a perdonar ciertos comportamientos. O sea, la paroterapia es producto de una violencia, de un alzamiento, no es producto de un perdón. A la gente hay que enseñarle que no todo el mundo delinque porque quiere, o no todo el mundo delinque porque le da la gana, sino que hay detonantes que los llevan a esa Oye, pero ven acá. Yo pienso que ustedes están como muy románticos con ese tema de la justicia restaurativa y pienso que la gente, lo que les comentaba ahorita, o sea, al agredido lo que le interesa es que el agresor pague su culpa. Y generalmente nos han metido en el concepto, ¿verdad?, que si tú cometiste un delito te tienes que ir preso. Una persona que asesina a otra persona
artículo 103 del Código Penal, ¿verdad? El que matare a otro incurrirá en prisión. Así Y listo, es. y se va para prisión, pero entonces... Pero no siempre es cierto, ¿no? Entonces Pero- vienen los atenuantes, Jimmy, ¿verdad? Y eso vienen- que dices tú es cierto, pero Jimmy, resulta que yo he hecho investigaciones, Ajá. ¿verdad? Donde he entrevistado a jueces y lastimosamente los jueces me dicen, doctora, ese es el deber ser, pero es que a nosotros como jueces nos exigen cantidad, resolver rápido. Y entonces, de esa forma como usted quiere que se resuelva, no nos da para poder trabajar a la persona que comete el delito y que esa persona que agredió con ese comportamiento pueda también recibir esa restauración. Y resulta que por eso se inaplica todo lo que está regulado, Yo porque a los jueces no les da tiempo suficiente para poder resolver los casos y le tiene aplicar. miedo el prevaricato. No, hombre, lo que pasa es que son 1500 1500 procesos para un solo tiene juez. miedo. Yo al le prevaricato. Pero, ¿y yo le complemento a la entonces, doctora Jimmy? lo No, hay que siguiente. ampliar. Mire, la doctora señala algo que me llama la atención, ¿verdad? Los jueces estamos acumulados de procesos, como dices tú, 1500, 800, lo que sea, ¿verdad? Pero qué bueno sería, y acompaño al doctor Zamudio, quitar el temor del prevaricato. Que yo le pueda decir a alguien que está ahí por hurto calificado, agravado, alguien que está por un delito contra el patrimonio económico, estafa, cualquiera que sea, abuso de confianza, etcétera. Señores, vamos a dejar al lado la justicia, el procedimiento, el juicio que hoy tenemos aquí. ¿Cómo pueden resolver este conflicto? Ahí sería aplicar justicia restaurativa. Claro, Pero claro. tenemos las herramientas, las tenemos. En este ¿Cómo- momento, sí, cómo- antes cómo- no, qué ahora haría? sí, la Oye, Claro oye, que oye, sí, pero claro. la tenemos. Esto me Ahora lleva... la mediación. Eso sería novedoso. Ahora sí. Eso sería novedoso. Si yo lo aplico, seguramente mañana me denuncia. Porque usted no está observando la formalidad de ese Bueno, procedimiento. eso que tú estás diciendo, Corrales, me recuerda el caso de Zamboní, Sí. ¿cierto? Donde el agresor pagó una suma de dinero a estas personas y la justicia se le aplicó de una manera muy pasiva. Entonces, viene, Fueron 52 años de prisión. sí, pero hubo una rebaja sustancial. No. ahí bastante. Ahí hay una confusión. En ese Ajá. caso en particular, de populismo punitivo, el fiscal general de la Nación. ¿Qué dice? Que se debía aplicar la pena máxima de 60 años. Tú no le puedes aplicar a una persona cuando tiene atenuantes. Por ejemplo, nunca ha sido condenado, ha tenido buena conducta anterior. No puedes partir del extremo máximo, tienes que partir del extremo El mínimo. mínimo. Y la pena se divide en cuartos, es decir, en pedacitos. Tú la divides en pedacitos. Entonces, te dicen, el primer pedacito, el primer cuarto que nosotros denominamos, tienes que aplicarlo cuando solamente existan atenuantes. Entonces, como una persona sin una condena anterior, con buena conducta anterior, comete el delito más feo, más gravoso, le vas a aplicar un extremo? Doctor No Corrales, puede. doctor Hay una Corrales. limitante, tienes que aplicar el extremo mínimo. Pero no- Entonces, eso Ajá. fue lo que sucedió. Entonces vino un populismo de parte del fiscal general de la Nación. No, que debieron aplicarle 60 años. No podía. ¿Y cuánto No le podía. aplicaron finalmente? 52 años. 52. Pero no solo es eso, no solo es eso, les voy a decir lo siguiente. Es que ese es el típico caso de la justicia restaurativa. Pregunto, doctora Patricia, usted que es experta en el tema, ¿a ese señor lo estudiaron? No. Ese señor era un drogadicto. ¿Sabes a quién debimos Ese aplicarle señor justicia era restaurativa? un enfermo. ¿Sabes a quién le debimos aplicarle justicia restaurativa? A EPA Colombia. Claro, Una muchacha por que supuesto, tú la miras desde por el 2017 era una persona. Cometió un error, vandalizó, pagó, indemnizó los daños, le pagó la multa al Estado, pidió perdón Público. público durante varios años, se transformó en una empresaria, se resocializó. Ahora el Estado la tiene que castigar desconociendo los principios de necesidad de la pena. ¿Era necesaria esa pena? No era necesaria. Y eso es Pero- una violación a los derechos fundamentales. Pero ¿qué pasa, doctor? ¿Qué ocurre con la justicia restaurativa? Cuando hablamos de las bondades y los beneficios de la justicia restaurativa, así como usted dice, se aparta usted del proceso jurisdiccional para poder aplicar justicia restaurativa, entonces viene la sociedad a decir que se va a generar impunidad. Impunidad. Ujú. No hay castigo entonces ahí. Entonces mira que todo va de la mano también con la creencia, el imaginario de la sociedad en esto de la justicia restaurativa, pero también va asociado a que no se cree
en estas instituciones del Estado. Vuelvo, insisto, en el discurso político. ¿Y por qué el discurso político es tan importante? Porque lo que genera mayor atracción electoral es el discurso del populismo punitivo. Cuando llega alguien y es candidato a cualquier cargo de elección popular y dice: yo soy el que voy a poner a todo el mundo en la cárcel, voy a construir megacárceles, voy a hacer lo posible para que todo el bandido esté en la cárcel. El Bukele. Exactamente, los Bukeles que se han creado, Bukeles imaginarios, porque sabemos, por ejemplo, que aquí en Colombia el ser como Bukele implica pasar por encima de unas instituciones que en Colombia, aunque no se crea, están fortalecidas. Tenemos unas cortes que impiden ese tipo de cosas. Ese discurso político es el que lleva a lo que ha dicho la doctora Patricia. Entonces, el juez, aunque esta es una discusión que ya nosotros hemos tenido con anterioridad. No, pero aquí la vamos a resurgir. El juez, que también tiene que ser que es una figura política, porque obedece un mandato, porque las leyes que él aplica son políticas. Claro. Porque las leyes que él habla de los códigos lo hacen los políticos, los congresistas. Entonces, él sigue ese lineamiento. Y él dice: bueno, yo voy a aplicar la formalidad de un proceso. Lo que le genera atracción a la gente es que los victimarios estén en las cárceles. Doctora antes Palencia, de lograr una restauración. Le digo por qué, qué es lo que ocurre, doctora Patricia. Doctor Daniel, lo que pasa es lo siguiente. Estamos viviendo un proceso de transformación. Estamos viviendo un proceso de cambio. No se les olvide que los países más violentos del mundo eran los Países Bajos y los países europeos. Sí. Y hoy en día son los países más civilizados del mundo. ¿Por qué? Porque ellos entraron con su proceso de justicia restaurativa, con su proceso de educación social a toda la comunidad, y hoy en día han pasado muchos años y han logrado establecer la educación social y el respeto por los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial. Mira cuán criticada Consecuencia de eso, ¿sabes qué, doctor? Que hoy en día esos países son civilizados y viven en paz. Y tienen una paz que podemos llamar una paz positiva. Sin embargo, nosotros aquí en Colombia tenemos un problema grave. Estamos apenas en el proceso de pasar esos periodos de violencia y de falta de educación. Cuando nos eduquemos, seremos civilizados y retomo un tema de la doctora Patricia. Ajá. Y vuelvo. Hay una cantidad de procesos, pero no tengo yo la reglamentación jurídica, claro que sí. No tengo la reglamentación jurídica para acabar un proceso en la mitad de un juicio. No la tengo. ¿Cuál sería la herramienta? Te pregunto a ti. ¿Cuál es la herramienta? Tenemos escrita la ley, pero ¿cómo la desarrollo yo? Ahí está la limitante. Claro. Falta valentía de los jueces, doctor, ¿o no? Voy a contar doctor, una cosa. ¿usted qué dice? Tenemos las herramientas para que el juez tome decisiones, ¿cierto? En unas llamamos absolución perentoria, por ejemplo. Tenemos la mediación, tenemos la conciliación, tenemos las herramientas. Tenemos la justicia terapéutica también. Tenemos los más sí, que son para solucionar conflictos judiciales. Y en cualquier momento el juez puede decir: no aplico la norma legal, aplico un más para buscar la solución de las partes. Pero los jueces, y lo digo con todo respeto, unos no conocen esas disposiciones y otros, que son la mayoría, les da miedo aplicarlas por el temor al prevaricato y por el temor a la represión social y por el temor a la prensa, pero y por también el temor a los medios de comunicación. Entonces, doctor, ¿qué hacen? La fácil. ¿Y cuál es la fácil, doctora? La fácil es: yo cumplo con mi estándar, lo que me manda la ley, y punto. La ley. Ya. También está en la formación de los jueces, porque no nos olvidemos que para aplicar estas herramientas como la justicia restaurativa requiere de una cualificación que deben tener también los jueces para que sepan cómo implementar este tipo de justicia. Yo sigo y sostengo. Y yo digo sosteniendo lo siguiente: ojalá tuviera el respaldo legal, porque está, pero ojalá yo lo tuviera. Y usted me lo dice cuál es, que yo desde el primero, que el fiscal le llegue el caso y el fiscal disponga ahí qué camino escojo, el procedimiento o venga acá para ver si aplico justicia restaurativa. Claro. ¿Dónde lo tengo? Porque hay unos delitos que no lo admiten, otros lo pueden admitir. Sí, pero los que lo admiten sí. Tenemos, por ejemplo, el restablecimiento del derecho. Tenemos, por ejemplo, los acuerdos y preacuerdos. Tenemos los principios de oportunidad. Y tenemos el 431, que es la justicia restaurativa, donde el juez puede decirle a las partes: siéntense a negociar, y si llegan a un acuerdo, se acabó el proceso. En delitos querellables, única y exclusivamente. Sí, claro, doctor. Pero por los delitos querellables. Por algo se empieza. Pero ojalá yo le pudiera decir desde un inicio, en la primera audiencia, este caso va para justicia restaurativa, para
terapia, terapéutica y lo ordinario. Claro. ¿Tengo esas 3 ramas o camino a seguir? No, lo tengo. Los cambios no pueden ser, los cambios no pueden ser abruptos, es como dice. Entonces propongámoslo. El Propongámoslo. doctor Zamudio ha dicho algo que es importante. Eso tiene que ser algo procesual. Eso no puede ser abrupto. En Europa se logró de esa manera. Empezaron con los delitos en donde incurrían los menores, posteriormente los jóvenes, y posteriormente sí se amplió. Porque si nosotros queremos o pretendemos que se aplique justicia restaurativa de una manera abrupta, ahí es donde está el impedimento. Nosotros como país, que tenemos una cultura legalista en donde los métodos de solución de conflictos todavía no han sido aplicados o no tienen el concepto que deben aplicarse, o no se tiene el conocimiento para ello, es por eso que tiene tanta Doctor, traba. nosotros tenemos aquí principio de oportunidad, como dice el doctor Zamudio, preacuerdo y negociaciones. Resulta que todo debe llevar el fiscal el concepto en nivel central. Entonces, fíjese usted, ahí se pone la primera Trabajo formalidad. administrativa, sí, señor. Trabajo administrativa. Retomemos el caso entonces, de fíjese la usted. paloterapia, Sí, doctor. La paloterapia, el que recibió la paloterapia, ¿verdad? Fue sancionado y está preso. Y resulta que en la cárcel recibe más paloterapia. Hasta perfecciona el crimen, cómo lo va a cometer. Entonces, doctor, ¿cómo vamos nosotros a aplicar la justicia restaurativa ahí? Si primero las entidades del Estado dicen que no hay presupuesto, porque para allá vamos siempre, no hay presupuesto en las cárceles para poder... Falta voluntad política. Yo siempre me he mantenido que se puede cambiar ese modelo de estar alimentando a los pobres y que ellos se autogeneren Y es que todas para esas allá circunstancias vamos. ya, Pero, doctora, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos justicia restaurativa sin ese presupuesto? Y aquí está la clave, doctor. Tírela, doctora. Voluntad institucional. Ajá. Instituciones unidas con la academia, porque de verdad la academia juega aquí un papel importante, porque esa falta de presupuesto que aduce el Estado para no aplicar mecanismos de justicia restaurativa, porque se requiere una participación de profesionales expertos en esto que guíen y acompañen este procedimiento, ¿verdad?, aplicable en la justicia restaurativa, la tiene la academia, que la brinda a través de sus estudiantes en prácticas. Yo, como directora del programa de Derecho de la Universidad Simón Bolívar, esto genera un cambio de chip, una nueva mentalidad en los futuros abogados que vamos a formar. Bajo esta dinámica, doctor, mirar el proceso como el fin último y la justicia restaurativa como lo primordial, regla. a lo que hay que acceder en primer Pero, lugar. Oye, pero Jimmy, ajá. te digo una cosa. Lo que dice la doctora es totalmente cierto, y yo como profesor de la Universidad Simón Bolívar debo decir lo siguiente. Tengo cursos en los cuales no solo están los abogados. Doctora, son cursos interdisciplinares. Un curso donde están ingenieros, Trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos. Me encontré una sorpresa, una fisioterapeuta en un curso, y todos están llegando ¿para qué? Para aprender sobre los métodos de solución de conflicto y la justicia restaurativa. Eso es fundamental para comenzar a cambiar ¿qué? La sociedad. Y si la sociedad cambia, entonces estos delitos no se van a manejar como se manejan hoy en día. Hay dos cositas de las cosas que ha dicho el doctor Zamudio y de las cosas que ha dicho el doctor Daniel, que me gustaría hacer un poco de énfasis. Miren, Samu, tú estás hablando de la educación, Sí, señor. hacer extensiva la educación. Ustedes que están viendo este podcast, me gustaría que comentaran ahí cuánto es el porcentaje de analfabetismo en Colombia. Sí, porque deberíamos empezar por ahí. Si la educación es universal, ¿verdad?, y se ha convertido en un derecho fundamental, esencial por lo menos, conexo a otro. Y otro tema, doctor Daniel, que usted tocó ahorita, que usted hace una triada: víctima, victimario y sociedad. Y yo pienso que hay que meter otro actor, que es fuerza pública. ¿Por qué? Porque es que el policía hace unas capturas que primero le implican un montón de tiempo, ¿sí? El papeleo administrativo es fatal. Y segundo, a veces captura a un muchacho en un parque por el consumo de sustancias psicoactivas y lo quiere meter preso, por llamarlo de alguna forma. Entonces son temas desgastantes
que llegan a la justicia y cómo se da la justicia restaurativa con eso. Y el otro, ¿qué nivel, si alguno de los panelistas sabe, el nivel de analfabetismo que existe hoy en Colombia? Bueno, aquí hay un componente en cuanto a la primera pregunta que tú haces, el nivel poblacional que no entra a la educación. No una cifra, sino que no está esa voluntad política. Nos interesa tener un poco a la población sin estudio. ¿Por qué? Porque cada vez que tú vas estudiando, tu conciencia va aperturándose, va generando una conciencia distinta, ¿verdad? Ese como primer componente que todavía no lo hemos superado. Entonces, aquí lo que hay es que invitar e incentivar al 100% de la población a que se eduque, que la educación sea obligatoria. En cuanto al segundo componente, no nos vamos muy lejos. El sistema cuando comenzó, año 2008-2009, aquí en esta parte del territorio 2010, el 98% de los casos en flagrancia eran personas con poquita estupefaciente, y habían cientos de capturados diarios por poquito estupefaciente, 2 gramos, 3 gramos, 4, hasta que la Corte comenzó a regular y dijo: no, Fiscalía, usted debe demostrar si es un consumidor o es un distribuidor o comercializador. Entonces ahí se le puso un freno, ¿verdad? Entonces son dinámicas que nosotros tenemos que desarrollar o venimos desarrollando a través de la jurisprudencia. Pero sigo insistiendo, no es que nos dé miedo, sí está en prevaricato, en temor. Lo que no encuentro en la herramienta jurídica, el mecanismo, el reglamento, el procedimiento, el desarrollo para aplicarlo. A ver, un momentico. No, doctor, eso sí existe. Permíteme para decir, voy a contradecir al doctor Corrales por decirle, mire, en el Código de Procedimiento Penal hay unas normas que dicen moduladores de la actividad judicial, artículo 27. Procesal, ¿cierto? Y esos moduladores le dicen: señor juez, usted tiene que examinar varias cosas. Si la razonabilidad, proporcionalidad, si es razonable, y tiene que hacer algo importante, tiene que hacer un test de proporcionalidad y una estandarización. Si usted ve que esa persona necesita la pena, la impone. Si no la necesita, busca unos mecanismos administrativos alternos para no aplicarla. 1. Segundo, le dice: usted tiene que ponderar, porque no todos somos iguales, no todo el mundo comete los delitos por la misma causa. Y si usted pondera y encuentra que hay motivos de menor punibilidad, pues entonces sálgase de esa regla normal y aplique menos pena o no aplique pena. ¿Cuántos trabajadores sociales tiene la Fiscalía para ponderar esos tipos de casos? No, eso le toca al juez. Por eso le toca al juez. Pero, pero es que ahí debe haber un trabajo social. Los porque jueces no ponderan. Pero por eso, porque es que el juez no va a salir de su Ajá. despacho a ir a averiguar cómo le corresponde. Cierto, cómo funcionaba ese individuo dentro de la sociedad para después decir: es que tú no has hecho pero nada, ese muchacho. es un tratamiento post de la pena. Es decir, cuando ya la persona está condenada, que van a estudiar la personalidad del individuo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, usted lo dijo, doctor. Es que de entrada, la defensa, ese trabajo de la defensa, doctor, llevarle la información al juez para que el juez pueda ponderar. Doctor, cuando se individualiza a la persona que comete el delito, la parte subjetiva debe estudiarse desde el principio. Y vuelvo y digo, es la cantidad de procesos que tienen los jueces lo que les hace no llevar y estudiar a la persona correctamente para poder decidir ahí sí qué ruta seguir. Pero es que tenemos una limitante, doctora, el mismo Código de Procedimiento Penal. A mí el trámite, el desarrollo me lo coloca la Fiscalía y la Defensa, ¿verdad? Es decir, yo no me puedo, si a mí no me lo proponen, yo no lo puedo. Pero si no la Fiscalía es la primera llamada. La Fiscalía A utilizar estos mecanismos claro, de justicia como primer respondiente, Así claro. es. Fíjese usted, es la Fiscalía. Sí, Pero los fiscales no están preparados para eso. Mira un momento. Ustedes hablaron aquí de educación y usted está preguntando cifras de analfabetismo en Colombia. Pero yo me refiero a qué tipo de educación. O sea, educación es ir al colegio, a la universidad, ese tipo de educación. La básica, ¿no? La básica. Bueno, la básica. Fíjate tú. Las personas que dirigen nuestros países son las personas que más educación tienen.
Desde el punto de Así vista es. del intelecto, Sí. tienen posgrado, han estudiado en las mejores universidades del mundo y son los que no quieren implementar esto. Menos el senador del Centro Democrático. Indistintamente de eso, pero Sí, fíjate, señor, así es. fíjate que este tipo de personas que han recorrido el mundo, que tienen estudios posgraduales, son las que no quieren aplicar este tipo de modelos. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros con el concepto de educación? La educación no solamente es saber restar, leer, escribir, no. La educación va más allá. El concepto de educación es estructural. Estas personas son además las que roban el erario. Acuérdate de esto. La persona que está allá, que te roba el celular a ti, es la figura delictiva que tú ves de manera inmediata. Pero la persona que hizo que esa persona robara el celular, y no es justificar el delito, es explicarlo dónde está. Está estudiando, está en el alto poder, porque se robó la plata de la educación, la plata de la salud, y ahí es donde vamos. El concepto de educación tiene que ser más amplio. Mira, ahorita Zamudio Así es. decía que no todo el mundo es bandido porque quiere, Así ¿sí? Pero vemos también en otros conceptos que hay personas que tienen una muy marcada tendencia a delinquir. También. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Mira, en Estados Unidos, un menor de edad que actúa como un adulto, lo llevan y lo juzgan como adulto. Una persona que tiene la capacidad de pensar en quitar una... No la quiero decir porque, Claro. suprimir una persona de la sociedad a través del... Entonces, eso se toma como un concepto de un pensamiento adulto y se juzga como adulto. Pero te voy a decir Jimmy, algo. perdón, doctora, Jimmy, mira, eso está resuelto hace tiempo. Ajá. El doctor Corrales lo sabe. Beccaria, Carrara y los positivistas dieron esa solución hace siglos. Ajá. Ellos que dijeron, no hay que estudiar el delito, hay que estudiar el hombre. El hombre, claro. ¿Para qué? Para poder establecer por qué delinque. Ahí nació la criminología. Por eso se Y hablamos llama eso. conducta Entonces, punible. Eso. Es el Entonces volvemos a lo comportamiento de un mismo, hombre. volvemos a lo mismo que le decía el doctor Daniel. O sea, ¿qué pasa con los 8 muchachos que se escaparon del Oasis? Por ejemplo, que son terribles. Mira, ¿Sí? mira, yo te digo algo, ya que tocamos el tema, que tú planteas una situación en Estados Unidos, ¿por qué se condena a un niño? Si tiene la capacidad mental para matar, entonces se le debe juzgar como un adulto. Aquí en Colombia no es diferente. Lo que pasa es que Estados Unidos no acoge convenciones ni tratados internacionales. Sobre Ellos dicen, derechos sobre derechos humanos, nuestra legislación es suficiente. Ellos lo piensan así. Nuestra legislación está atada a esos convenios de los derechos de los niños, a los convenios internacionales, a los pactos, a los tratados, etcétera. Mira lo que usted ¿Verdad? está diciendo tan bonito y nosotros cogemos el sistema penal acusatorio Y copiamos el y gringo. copiamos el copiamos el gringo. modelo. Pero yo no sé por qué ustedes toman, o en este Bueno, caso... pero una cosa, no lo copiamos, doctor Palencia. Jimmy, nos lo impusieron. Ahora, yo no sé A por través de un qué, TLC. por qué se toma Bárbaro. como modelo de ejemplo los Estados Unidos como si fuera una justicia implacable o la mejor de todas. En Estados Unidos, ¿cuántos afroamericanos han sido condenados injustamente? ¿O cuántas personas simplemente por sospecha, por su color de piel, han sido condenadas a muerte? Doctor Históricamente Palencia, ha sido sí, así. claro. Mire, la justicia norteamericana incluso es la peor. ¿Por qué? Porque es más política que jurídica, que cosas, justicia, sí, por ¿cierto? supuesto, allá sí hay politización. Segundo, y aplican racismo y aplican religiosidad. Entonces la consecuencia, doctora Patricia, es que estamos copiando unos estándares internacionales que no son tan buenos como los nuestros. La discusión... Nosotros somos más humanistas que ellos. A ver, ¿qué sucede? Y para no desvirtuar un poco de lo que se trata de la justicia restaurativa, ligado a la educación, todos pueden acceder a la justicia restaurativa, todos, tengan educación o no. Solo falta la voluntad de poder solucionar el conflicto de una manera diferente a la justicia ordinaria. Entonces, es tener esa voluntad de querer acudir por las vías del diálogo Esa voluntad no le da votos, doctor. a resolver Esa voluntad no da votos, su doctora. conflicto. Porque Entonces, yo estoy seguro que muchos gobernantes lo han querido implementar, pero lo dicen en discurso y en plaza pública y se resta voto enseguida. Y ese ha sido el problema. ¿Cuántas reformas a la justicia aquí nos han dado?
Cualquier cantidad. Entonces, el concepto Pero doctor, me A ver. extraña porque si precisamente el país lo que quiere es la paz. Sí, por supuesto. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted. Por eso yo le contesto ¿cómo de forma- conseguimos de la forma paz? irónica, Pero una paz, porque como dice el doctor Zamudio, con perdón, no una paz de pronto con retaliación. Sí, ¿Verdad? está claro. Entonces, eso lleva unos componentes culturales, Así es. políticos, sociales, y etcétera. lograr el perdón, ¿Verdad? lograr el perdón es un proceso también. Y un Claro. proceso donde el Así Estado es. está vinculado. Así es, Porque ¿cómo así tú es. le vas a decir a una víctima, tienes que perdonar? Tienes no, que perdonar. No. Hay que tener una atención psicosocial, Así es. rehabilitación, atención espiritual. que usted y yo Indemnización. Y Claro, para allá voy, el aporte de la academia en todo este proceso, ¿verdad? Nosotros a través del consultorio jurídico y nuestro centro de conciliación estamos aplicando esas herramientas de la justicia restaurativa. Incluso la aplico yo hasta en los conflictos disciplinarios, porque a diario se vive en la academia. Entre estudiantes. Entonces, entre estudiantes, entre profesores, y si yo veo los beneficios desde un programa académico, esos mismos beneficios aún más se deben ver en la sociedad, que recurre cuando está inmersa el conflicto en buscar la justicia Doctora, pero, Jimmy, tú restaurativa. dijiste algo que me llamó la atención. Ujú. Tú dijiste, Jimmy, que la gente quiere es la paloterapia, la gente quiere la violencia. Y yo lo digo en clases y lo digo hoy aquí, que el tema es cultural y de educación, pero más de educación. ¿Saben por qué? Porque tú pedías cifras ahorita y te digo, sin temor a equivocarme, y me da pena decirlo, pero tengo que decirlo, usted va a encontrar que cuando en el sur de la ciudad o cuando en los barrios subnormales se cometen 10 delitos, en el norte se comete uno. ¿Por qué? Porque las personas del norte, y tengo que decirlo así, en su gran mayoría han ido a la universidad o a la escuela, tienen algún grado de educación. ¿Y saben qué ocurre? Que ahí se palpa lo que pasó en Europa. En Europa, como es un país, son unos países donde las personas tienen acceso y la cobertura de educación es tan amplia, esas personas cuando hay un conflicto procuran primero solucionarlo con el diálogo o procuran primero solucionarlo negociando, con dinero inclusive. Sin embargo, entre nosotros, yo vengo del sur y tengo que decirlo, los conflictos queremos resolverlos a la violencia. ¿Por qué? Porque pensamos que ganamos respeto con el que más golpee, con el que más lesione, con el que más mate, con el que más le tengan miedo. De hecho, la sociedad colombiana, doctor Daniel, está fundamentada en el miedo. Entonces usted encuentra 4 o 5 que aparecen por ahí, compran 2 fusiles, forman una banda y todo el mundo les tiene miedo. Es que, Justicia doctor, primitiva. a ver, Exactamente, ¿verdad? les tiene aquí miedo. opera, No doctor. te valoran por lo que tú tienes en la academia, con tus conocimientos, sino te valoran es por Disculpe. la capacidad de daño que puedas hacer. Aquí toco el tema de la familia. Tenemos que volcarnos a ese núcleo esencial que se llama familia. Y tenemos que hablar de los principios y valores que se cimentan desde ahí. Así es. Y yo le aseguro que trabajando desde ese núcleo básico que es la familia, podemos llevar y llegar a la justicia restaurativa Así es. y fomentar una cultura de paz. Claro, pero ¿cómo le hablamos a una familia que Con tiene hambre. necesidades, Claro. que no tiene oportunidades de justicia restaurativa o de paz o de educación? Es que, doctor, están los campesinos, está la gente de los pueblos, la gente de los barrios del sur que no Pero tienen ni mira, siquiera para una yo comida. estoy de ¿Cómo acuerdo tú le vas a con hablar de el justicia doctor restaurativa? Palencia en este punto. La misma clase política le interesa ese método incendiario, Sí, precisamente para buscar unos réditos políticos, así es. unos beneficios económicos, Sí. etcétera. Y dejamos a un lado lo que no produce voto, Así es. que es estudiar el ser humano. ¿Por qué razón el ser humano está delinquiendo? O sea, esa figurita tan linda que nosotros, Colombia es un estado social de derecho, que lo más importante es la persona humana, y no es así. No es así, no es así, no es así. No es así. Porque si nosotros tuviéramos que lo más importante es la dignidad humana, como derecho esencial que estructura los pilares básicos de este sistema jurídico en Colombia, mire, todo el mundo estudiara, todo el mundo tuviera oportunidades. Si aquí nosotros dejáramos la política criminal a un lado y se hiciera efectiva la política de educación
la política de trabajo, la política de salud, al 100%, de seguro que bajaran los índices de delincuencia en el país. Doctor Daniel, mire, mientras haya hambre, no va a haber ni paz ni justicia restaurativa. Y mientras en los juzgados... Entonces, ¿qué proponemos desde la universidad? ¿Qué vamos a proponer? A ver, doctor, antes de que toque el tema de la universidad, sigo tocando el tema de cómo he llevado un proceso, ¿verdad?, que no acude a la justicia restaurativa. Y es que precisamente desde que las partes en conflicto no entiendan que el conflicto también se puede resolver de otra manera, vamos a estar siempre enfrascados en esta misma discusión de que la justicia restaurativa no funciona. Entonces, pienso nuevamente que es un llamado hacia los jueces y hacia la forma como es llevado el proceso penal, que no permite que la justicia restaurativa pueda mostrar esas bondades. Doctora, ahí sí me aparto de su criterio, porque no solamente es la figura del juez que los jueces no queramos, el problema está en la implementación, en el desarrollo, en el reglamento. Podemos tener el 521, todas esas figuras de justicia restaurativa, la podemos tener en el Código de Procedimiento Penal, pero resulta que las tengo, pero no tengo el mecanismo para desarrollarlo, porque si lo hago, muy seguramente mañana tengo una denuncia por prevaricato, y esa es la que yo quiero evitar. Es que precisamente la Fiscalía para eso tiene el manual que da las herramientas y describe el procedimiento para poder aplicar la justicia restaurativa. Doctora, pero aquí yo coincido con el doctor Daniel, y es que desde el año 2004 se creó en Colombia la figura de la justicia restaurativa. Y le dieron la facultad al fiscal general de la Nación para que lo reglamentara, para desarrollarlo. Y no lo hicieron. Solo hasta antes de la pandemia. Se demoraron en hacerlo. Solo hasta antes de la pandemia fue que hicieron una resolución, pero simplemente da unas directrices, pero no da las soluciones. Por lo tanto, en Colombia la justicia restaurativa no opera como tal, porque la entidad encargada de implementarla no lo ha hecho. Y por lo tanto, la sociedad colombiana no conoce lo que es la justicia restaurativa. Solo en las universidades, en la academia, estamos hablando de esos temas que esperemos de en futuro, dentro de muy corto tiempo. Hay que escuchar las voces, la voz de la víctima, la voz del agresor. Justicia restaurativa, fíjese lo que pasa, y vuelvo al tema de la JEP, que han querido abolir desde sectores políticos por diferentes formas, creyendo que no es una verdadera justicia porque busca es la flexibilidad y justificar el delito. Cuando gracias a la JEP nosotros tenemos conocimiento de muchas atrocidades cometidas aquí en Colombia, porque la JEP no tiene una orientación ideológica. La JEP ha destapado, por ejemplo, las atrocidades de la FARC, los vejámenes cometidos por los paramilitares y por supuesto las implicaciones políticas que eso ha tenido. Pero de alguna manera u otra se quiere eliminar a quizás el primer organismo jurisdiccional en Colombia que ha generado la verdad. Doctor, ¿se ha dado cuenta de una cosa? ¿Se ha dado cuenta que en la JEP, en las audiencias de la JEP, muchas víctimas han perdonado a sus victimarios en audiencias públicas? Así porque es. sin verdad. Y los han abrazado, y han llorado juntos. Sin verdad eso es una verdadera justicia restaurativa. Así es. Y es un proceso voluntario. Claro, y el perdón es ahí en Y ahí necesariamente juega la tenemos que familia un todos los papel componentes de la importante. sociedad cambiar el chip. Oiga, doctor, Exacto, pero si así los es. jueces serían los mayormente Beneficiados, beneficiados, claro. porque trae una descongestión. Claro, así Entonces, es, estamos de doctor, acuerdo, pero entonces no tenemos las y vamos a quedar reglamentaciones enfrascados para en la realizarlo. reglamentación. Es decir, propongámosle a un fiscal que desde un inicio mire a ver qué camino tomo, el de justicia restaurativa o el procedimiento normal. De seguro, vea, doctora, lo que pasa es que somos un país que nos da miedo precisamente hacer cosas diferentes. hacer cosas diferentes. Porque diferentes. fíjense, tenemos el diseño aquí con los precuerdos, con los principios de oportunidad, para que muchos casos no se vayan a juicio, para que muchos casos ni siquiera llegasen a control de garantía. Y es lo contrario, llegan todos. Y excepcionalmente que proponemos. Repito, vivimos sumidos en el miedo, doctor Foss, vivimos sumidos en el miedo. Antes, mira, siempre se ha hecho que toda actitud sea delincuente. Ahorita estaban tocando el tema del muchacho que consume en un parque. O sea, y se advierte ya como un delincuente. A mí me gustaría, doctor, que los que nos están escuchando
pudieran respondernos a una pregunta. ¿El país y la sociedad están creyendo en que aquí en Colombia sí pueda funcionar la justicia restaurativa? Es una buena pregunta, una muy buena pregunta. Ustedes que están viendo este podcast, dejen sus comentarios aquí abajito y eso sería excepcional. Volviendo al tema y ya para ir cerrando este primer podcast que tenemos con Hablando Paja con nuestros panelistas invitados, ¿qué hace falta en Colombia, siguiendo con su pregunta, para la implementación de estas herramientas alternativas para la solución de estos tipos de inconvenientes, por llamarlo de alguna forma, por no decir querellas ni nada de eso? Sí. Ya lo dijimos, doctor. Para ir concluyendo. Lo que hace falta es que se eduque a la población y que se le enseñe a la gente que los conflictos no solo se solucionan con los jueces, sino a través de unos mecanismos alternativos que pueden ser la conciliación, la mediación. Tú defiendes esa línea. Defiendes esa línea. Voluntad política, sí. Voluntad política, ganas, diseñar desde los colegios, desde las universidades, estas nuevas políticas. Voluntad y decisión política necesaria. Yo le sumaría a todo lo que han dicho también, no solo voluntad política, sino voluntad entre instituciones. También le sumaría a eso, tener más en cuenta en todo este engranaje el aporte que puede brindar la academia y además vincular siempre a la familia. Jimmy, volvámoslo una cátedra. Sí, seguro que sí, claro que sí. La cátedra de la justicia restaurativa. Claro, a través de podcast, 1, 2, 3. Debe ser, claro. Hacia la cultura de paz, un aporte desde la academia en la formación de profesionales que buscan y anhelan la hacia la para el pueblo, con explicaciones breves, sencillas, que la sociedad entienda de qué se trata esto, más de que una explicación académica. Y hay que explicarles que los problemas no se solucionan con la venganza, sino dialogando. Entonces, la venganza nunca es buena, Jimmy, mata el alma y la hacia la cultura sí, de la educación y de la conciencia. Así es. Listo. Sí, señor. Doctora Patricia, invite a la gente que nos está viendo esta noche, en el momento en que usted esté viendo este podcast, que es muy interesante, a que vaya a los diferentes programas de la Universidad Simón Bolívar. Claro que sí, por supuesto. Si ustedes ven todo este diálogo que hemos tenido hoy, es súper importante que te formes, bien sea como abogado, como profesional en ciencias políticas y gobierno, para que puedas participar de todos estos debates, pero también esa formación especial que se requiere en gestión y solución de conflictos. Pienso que es una formación integral que no solo le va a servir al profesional del derecho, sino a cualquier tipo de profesional, que de verdad tiene aplicabilidad para la vida personal, familiar, laboral, profesional y demás. Con esta formación que te brinda esa especialización que la tenemos en la Universidad Simón Bolívar, le aseguro que va precisamente a poder de aquí en adelante resolver cualquier tipo de situación problemática que se le presente de la mejor manera, recurriendo siempre a la justicia restaurativa. ¿Algo más que querías anotar, Samu, para ir cerrando ya? Sí, quiero decirle a toda la comunidad que nuestro país es un país con ancestro de violencia, pero ya llegó el momento, ya basta, ya llegó el momento de seguir con esa violencia. Es el momento de aplicar los métodos alternos de solución de conflictos, conciliación, mediación, arbitraje amigable, composición, justicia restaurativa. En otras palabras, pueblo, es el momento de dialogar hacia la civilización. Doctor Daniel. Te queremos invitar al diálogo, te queremos invitar a espacios como este, para que debatas, para que discutas, para que propongas, para escucharte qué opinas sobre estos temas tratados y básicamente que podamos resolver las inquietudes
desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista político, económico, social, cultural. Ven a nuestra Universidad Simón Bolívar. Doctor Palencia. La paz no se consigue con simplemente el acuerdo entre gobernantes. La paz son actitudes microscópicas entre seres humanos. La paz se consigue cuando hay respeto, diálogo entre actores de la sociedad. La paz está más cerca de lo que mucha gente cree. Bueno, mi gente, agradecerles a ustedes por estar pegados ahí a este podcast Hablando Paja con. Recuerden que los conceptos emitidos aquí son de tipo personal y no comprometen ningún tipo de instituciones. Todos hablamos desde nuestro conocimiento y desde nuestros conceptos personales y no desde una posición política o institucional. Eso es hablar paja, ¿no? Eso es hablar paja, sí señor. Me Seguiremos gustó eso, hablando paja. Hasta la próxima.